Hola, nuevamente les doy la bienvenida para esta nueva etapa del año que iniciamos para el Observatorio de Medios Audiovisuales. A título de un rápido repaso, en la primera parte del año, primero comenzamos viendo qué era un observatorio de medios audiovisuales. Un observatorio es un espacio o un área que se encarga del estudio, del análisis y del seguimiento de determinadas problemáticas sociales o de fenómenos del orden de lo cultural, lo biológico o natural, de lo económico, de lo histórico. Nos preguntamos también qué tipos de observatorios existen. Y ante esa pregunta nos respondimos que existen distintos tipos de observatorios según el tema o el fenómeno al que se dediquen a estudiar o analizar. Hay observatorios astronómicos que estudian el comportamiento de los cuerpos celestes, observatorios financieros más dedicados al aspecto de lo económico, por ejemplo, observatorios de deuda, observatorios de políticas públicas para evaluar el alcance y la efectividad de políticas sociales, observatorios de género, por ejemplo, aquellos que estudian el fenómeno de la violencia por razones de género, y también existen los observatorios de medios como el que nos convoca en esta materia. ¿Qué estudia un observatorio de medios? Un observatorio de medios se dedica a estudiar el fenómeno de la comunicación como proceso social, es decir, como práctica de generación, emisión, circulación y recepción de mensajes. Analiza los contenidos que se producen en medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, diarios y revistas, pero también las redes sociales, los portales y las plataformas streaming. Hay preguntas que son cruciales en un observatorio de medios que se dedica al estudio de la comunicación como fenómeno, como por ejemplo qué se dice y publica en medios y en redes sociales, con qué intención se lo publica, cuál es la fuente de esa información, quiénes consumen o comparten esos contenidos, qué cadena de efectos y reacciones genera en quienes reciben esos mensajes, es decir, en las audiencias. Ahora, ¿por qué es importante estudiar a los medios y a los mensajes que producen? Es importante estudiar a los procesos de comunicación social, a los medios y a las redes sociales porque son grandes fábricas de sentido, con poder de influencia, de control, de persuasión y también de modelación de los sentires y de las ideas de las sociedades. De acuerdo a lo que vemos, escuchamos, leemos, compartimos en medios y en redes sociales, interpretamos el mundo que nos rodea, forjamos una idea de nosotros mismos y de nuestro entorno, percibimos la realidad de determinada manera y nos posicionamos y opinamos conforme a eso. Aquello que nos parece lindo y feo, lo correcto e incorrecto, lo normal o anormal, lo importante y lo secundario, lo que es visible e invisible para nosotros, los roles y mandatos asignados, son construcciones que forman parte de los mensajes que a diario circulan y se refuerzan en medios y en redes sociales. Por eso esta materia se dedica a estudiar cómo los medios y las redes producen determinado sentido de verdad y forjan una imagen de realidad determinada que las audiencias toman, comparten, discuten o replican, a veces de manera crítica y otras veces sin problematizar. Para finalizar, el Observatorio de Medios Audiovisuales hace énfasis en el estudio de las imágenes, entendiendo que la imagen no es una ventana al mundo, no es ingenua, sino que es una construcción. Toda imagen es un relato, un montaje, un cuento que vehiculiza, que motoriza determinados sentidos del mundo.